¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. A nombre del Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el maestro José Martín Cano Martínez, le damos la más cordial de las bienvenidas. Y a la vez agradecemos especialmente aquí al licenciado César Humberto Sánchez Arteaga, con el que ya hemos tenido ciertas sesiones muy agradables y de mucho conocimiento. Y en esta vez él nos dará el favor de darnos el tema de inteligencia emocional en las relaciones humanas, ya que él trabaja en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y hemos tenido una buena comunicación con ellos y por eso es que tenemos estos valiosos temas. Licenciado, mi cámara y micrófonos contigo. Te pondremos mucha atención. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfectamente te escuchamos. Excelente. Disculparán la algarabía de fondo, pero como en algún momento les transmitimos desde la heroica Junta de Irapuato, entonces, pues, aunque ya no contemplan dentro de la ley, nunca descansan los tribunales. Entonces, procuraré mantener un decibel de voz un poco más altito para ahogar el sonido de fondo. Y también agradecerles que nos abran las puertas. De hecho, aquí tengo enfrente a mi compañera Berenice, que es de parte de la promoción de empresas. Nosotros somos del área de sindicatos de la Subsecretaría del Trabajo, pero precisamente estamos hablando de este tema. A veces lo difícil que es que las fuentes de trabajo las puertas para hablar con los trabajadores, para formar a los trabajadores. Bueno, más que a los trabajadores, a todo el personal de la fuente de trabajo, supervisores, directivos, mandos medios, digamos que desde nuestros compañeros de mantenimiento, de vigilancia, de limpieza, hasta nuestros directivos, tenemos que tener este tipo de habilidades que en este caso vamos a tocar inteligencia emocional. Como en su momento en algunas pláticas hemos tocado comunicación asertiva, hemos tocado liderazgo, hemos tocado estas habilidades humanas que a lo mejor mi carrera, no sé, digamos, somos el sindicato de salud. Yo entré en una carrera de enfermera porque les hemos dado capacitaciones a la escuela de enfermería. ¿Y qué me dicen nuestras compañeras enfermeras? Es que yo estoy enfrentada emocionalmente a una serie de eventos que ningún ser humano normal podría. Digamos, ¿cómo le dices a un padre de familia que te está echando la culpa de que se murió su niño? ¿Qué haces tú como enfermera? ¿Cómo respondes a eso? Cuando ni siquiera es tu culpa, al final de cuentas, tú llegaste en guardia, o un médico internista, o un camillero, o una persona que está tan cercana a un usuario tan vulnerable, tan explosivo en algunos momentos, en una etapa emocional y hasta fisiológica muy difícil. Y ahora nosotros también somos seres humanos, nosotros como personal dentro de la institución tenemos que confrontar estas cosas. ¿Y qué me dice personal de enfermería? ¿Cómo nos hubiera gustado que la escuela de enfermería nos diera inteligencia emocional? Porque al contrario pareciera que hasta nos enseñan a deshumanizarnos, enseñan a ver más que un ser humano una patología, más que a una persona una enfermedad, una sintomatología, una circunstancia. Y los llegamos a tratar como eso. Y luego también el sistema de salud a nivel nacional, porque es muy diferente el sistema de salud de Guanajuato que el sistema de salud de la República, vamos a ser bien sinceros. Pero a nivel cultura, nos como deshumanizados a los doctores, a los psicólogos, incluso a los de recepción, a los camilleros, a los parteros, a todas las personas que están en el sistema de salud, cuando al contrario, el ser humano que decide meterse a estudiar, a ver la salud como profesión, es una de las personas que más se entrega al ser humano. Realmente la vida de ustedes está totalmente direccionada como objetivo a la persona. Y por eso es bien importante que nos formemos en estas partes, porque aparte, aquí les voy a agregar esto, ya se nos vienen las fiestas de Navidad. Ya se nos vienen estas comuniones que tenemos con nuestra familia, que aparte nosotros como estamos en el sistema de salud, pasamos más tiempo en el sistema de salud que con nuestra familia. Y luego cuando nos juntamos nos damos cuenta de muchas cosas y tenemos que lidiar con muchas emociones, incluso no nuestras, de las personas que tenemos enfrente. Y esto aplica para todo, para mi familia, para el usuario que estoy atendiendo, para la persona que está en una crisis. Yo como sistema de salud, como personal del sistema de salud, con mis directivos, con mis líderes sindicales, con estas personas que a veces luego, vamos a ser bien sinceros, muchos cuando nos dan poder, nos llega a veces el ego.
mis delegados, mis supervisores, mis mandos medios, mis coordinadores. Tengo en gobierno del estado, muchas veces nos hemos enfrentado a este mal de egos en los coordinadores. Y al coordinador a veces ni siquiera entiende razones. Entonces, ¿yo cómo puedo utilizar la comunicación? Porque de eso se trata. Nosotros, al momento de que sabemos utilizar la comunicación, podemos bajar la intensidad de la molestia. Podemos bajar un coraje, porque cómo nos encanija que nos digan cálmate. Y no se trata de eso, no se trata de decirle cálmate, se trata de saber manejar un diálogo para que la persona, aparte de poderse expresar, aparte de poder entender lo que siente, inteligencia emocional, podamos ahora sí que entablar un diálogo sano con la persona que tenemos enfrente. Llámese mi compañero, llámese mi familia, llámese mi paciente, llámese quien sea, cualquier ser humano, porque esto es psicología pura. Ahora me voy a permitir iniciar para compartirles aquí la presentación. A ver, permítanme un momento. Y ya nada más les pediría que me confirmaran si pueden verla. ¿Podemos verla? Sí, ahí ya se ve, licenciado. Excelente. Entonces, nosotros de la Dirección de Desarrollo Sindical, que también me gustaría mucho hacer un hincapié en esta parte, que lo damos en todas las capacitaciones, pero nunca está de más. Luego vemos a la Subsecretaría del Trabajo como esta gran institución que se encarga de ver puro pleito, que se encarga de ver puro conflicto entre trabajador, entre patrón o entre normativa y fuente de trabajo con la inspección, y nosotros somos como el tribunal y el mazo que anda impartiendo la ley. Pero la Subsecretaría del Trabajo va más allá. La Subsecretaría del Trabajo tiene estas áreas formativas que se encargan de ir gratuitamente a todas las fuentes de trabajo, llámese a buscar las fuentes de trabajo y a formarlas en esta parte. ¿Por qué? Porque si yo no tengo inteligencia emocional conmigo, no voy a poder comunicar asertivamente todo lo que tengo dentro. Y al día de mañana, ¿qué pasa? Pues me pasa como aquí me pasó en Irapuato, en Gigante Verde, que por un problema de comunicación entre trabajadores y entre área de relaciones laborales, se hizo un paro laboral. Y ni siquiera fue una huelga legal, fue un paro de que los trabajadores ya no pudieron más y agarraron la fuente de trabajo. Y lo malo es que hay fuentes de trabajo que se esperan hasta que se desborda el vaso para decir, a ver, vengan nosotros, apóyennos. ¿Cuál es nuestro problema? Y el problema muchas veces es comunicación. Y de la comunicación nace, o más bien de nuestra inteligencia emocional nace la manera en que nos comunicamos con otros. ¿Por qué? Y esto, quien tenga la oportunidad de acercarse un poco al área de la psicología, nos damos cuenta, cuando uno se la vive por la vida gritándole a los demás, no significa que esta persona, ni siquiera que sea una mala persona, lo educaron así. Cuando hacemos nosotros cuando somos niños repetimos y absorbemos las conductas de nuestro entorno. Si a mí me crían a gritos, yo me voy a direccionar a gritos con todos los que se me pongan enfrente de aquí en adelante hasta que yo detecte esta conducta, sobre ella. Yo tengo cosas que no he resuelto conmigo, yo tengo problemas de inseguridad, si yo tengo problemas de aceptar las circunstancias, me voy a desquitar con mi entorno, porque la proyección es un mecanismo de defensa. Como hay cosas que yo no acepto en mí, las aviento afuera y ataco afuera, porque es más fácil atacarlas enfrente que atacarlas en mí mismo. Dice esta frase, no ves ¿cómo es ves la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga en el propio. Entonces muchas veces es este mecanismo de que empieza a aventar el veneno que tenemos dentro porque no lo queremos hacer. Y ahora, ¿cómo podemos trabajar eso? ¿Cómo podemos tener esa inteligencia emocional para poder comunicarnos bien con nuestros compañeros en el trabajo, con nuestros jefes, con nuestros supervisores, con nuestras personas que están a nuestro cargo o con nuestra misma familia o nuestras parejas? Porque todos son seres humanos. Y ese es el objetivo de esta capacitación, que ustedes puedan comprender de dónde vienen sus emociones, porque primero se tienen que comprender y aceptar a ustedes mismos para poder trabajar sobre ustedes mismos. No vamos a poder controlar la conducta de los demás.
en una primera instancia. Los demás van a llegar con lo que tienen dentro y van a arremeter con nosotros. Lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta a esa conducta, y derivado de nuestra respuesta podemos hacer algo que en psicología se llama formación reactiva, que es básicamente como yo te respondo, va a ser lo que yo genere contigo. Si yo respondo con ira, digamos que si a mí me gritan y yo hago ese círculo y le sigo gritando, va a ser un vaivén y la emoción va a crecer y me voy a trenzar en este conflicto. En vez de si yo respondo con una conducta tranquila, pero tranquila en un sentido empático. No tranquila en un sentido de que no me importa lo que tú me estás diciendo, no me importa tu dolor, no me importan tus gritos, sino ecuánime, sino tolerante, sino con un afán de comprender a la persona que de entrada ya te está comunicando que tiene una dolencia. ¿Qué vimos en comunicación asertiva? Todo comunica. Tu silencio comunica, tus gritos comunican, tu risa comunica, tu sarcasmo comunica, tus burlas comunican. Todo le comunica a tu entorno laboral. Tú puedes decidir controlar lo que comunicas o que no te importe lo que digas, no te importen las conductas que tienes con tus compañeros de trabajo. Y en el momento en que tú demuestras que no te importan tus compañeros de trabajo van a actuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y hacemos esto que les digo se llama formación reactiva. Como a mí me tratan, yo trato. Y es una conducta incluso hasta inconsciente. Entonces, cuando nosotros sabemos de dónde viene nuestra emocionalidad, podemos controlar en no arremeter con la persona que no la debe. Porque luego ni la debemos, pero bien que la pagamos. Dice esa frase, no buscas quién te la hizo, sino quién carambas. ¿Por qué tienes que desquitar con tus compañeros? Luego tenemos compañeros de trabajo que tienen broncas en su casa, que tienen broncas en su familia, y como no tienen la habilidad para comunicarse con estas personas que son tan importantes para ellos, se desquitan con quien está en un segundo término. Sus compañeros, las personas con las que convive, porque a veces ni siquiera puede ser tu compañero, pero es alguien que convive en tu fuente de trabajo, nuestro personal de mantenimiento, nuestro personal de vigilancia, personas que a lo mejor no son miembros de nuestra institución, pero son nuestros compañeros en nuestro entorno laboral. Dependemos de su función, pero luego tenemos estas personas que se desquitan con ellos. ¿Por qué? Porque aparte tienen un problema de ego y para sentirse más arriba de los demás, tienes que hacer sentir a otros que están abajo. Y eso es un problema de inteligencia emocional. Y cuando detecto mis emociones y les doy una justa medida, porque las tengo que aceptar. Si yo tengo un problema de ego para trabajarlo, tengo que aceptar que tengo un problema de ego. En psicología decimos que es el amor. El amor es aceptación. Es aceptar las cosas que tienes, aceptar la familia que tienes, aceptar los compañeros que tienes, aceptar las carencias que tienes. Eso sí, a partir de que ya las aceptas, ya las puedes trabajar. Tú puedes decidir tolerar lo que aceptas o cambiar lo que aceptas. Y puede afectar, en el momento en que tú lo cambias, afectas de manera positiva todo tu entorno. Que hasta parece que tiene ángel, que tiene estrella y todo lo quieren tener cerca, hasta le invitas el cafecito y la conchita para que platique contigo. ¿Por qué? Porque repartimos al entorno nosotros. Hay una frase que luego me pelean mucho, que yo les digo que el amor es como el dinero. Y hay gente que se encanija cuando les digo eso, pero es ¿por qué? Porque yo no puedo dar algo que no tengo. Yo no les puedo dar dinero, yo no puedo prestar dinero si yo no tengo dinero para mí. Yo no puedo dar amor si yo no tengo amor en mí. Yo no puedo dar comprensión si yo no tengo comprensión en mí. Yo no puedo dar respeto si yo no me respeto. Al final de cuentas, yo no puedo dar al entorno cosas que no tenga dentro, cosas que no tengan la capacidad humana, psíquica, psicológica de poder demostrar. Porque de lo contrario, a lo mejor yo no tengo tolerancia y hago todo el esfuerzo por dar una tolerancia en mi fuente de trabajo, en mi familia, tarde o temprano voy a tronar, tarde o temprano voy a arremeter sobre los demás. Y lo malo es que nosotros como seres humanos juzgamos a las personas por nuestro peor momento. Vamos a esperar que
demás nos juzgan en nuestras circunstancias, nos comprendan el por qué hacemos las cosas. Pero cuando el de enfrente se equivoca, ya es un desordenado, es que ya es un huevón, es que ya es esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Por un mal momento. Y todos como seres humanos, como compañeros de trabajo, como familia, como pareja, todos tenemos un mal momento en alguna circunstancia de nuestra vida. Entonces no podemos juzgar a los demás por eso. No podemos andar por la vida arremetiendo, sacando el veneno y poniendo etiquetas a nuestros compañeros de trabajo porque son nuestros compañeros, porque dependemos de la interacción que tenemos. Yo dependo de mis camilleros, yo dependo de mis internistas, yo dependo de mis enfermeras, de la misma persona que me está entregando la guardia. Yo dependo que me entregue bien la guardia. ¿Por qué? Porque eso va a ser mi trabajo mal, porque de por sí yo sistema de salud, yo secretaría de salud, ustedes están enfrentados a las circunstancias más horribles del ser humano. Gente destrozada emocionalmente, físicamente, situaciones de trauma, situaciones de riesgo. Ahora sí que norma 035 va casi para ustedes, porque casi eventos traumáticos severos los tienen diario. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener esa inteligencia emocional? Necesito comprender qué es inteligencia emocional. Vamos a encontrar a lo largo de la vida infinidad de definiciones, pero lo que podemos rescatar nosotros como Secretaría de Gobierno es que es esa capacidad humana, en primero de sentir. Todos los seres humanos tenemos esta parte de la percepción. Dentro de la materia de neurofisiología, pues les hablo así porque ustedes son sistema de salud y ustedes son los chidos en esto, ¿no? ¿Qué tenemos en neurofisiología y toda esta parte de los sistemas nerviosos y toda esta parte de la sensopercepción del ser humano? Nosotros somos maquinitas hechas para sentir. Si no sentimos, no podemos sobrevivir. Si nuestro cuerpo no recibe las señales del entorno, no se puede ajustar para hacer esa homeostasis fisiológica para poder seguir viviendo. Si nosotros no sentimos, no vamos a poder adaptarnos a nuestro entorno. ¿Qué pasa? Si yo no siento miedo y veo un oso aquí enfrente de mí, el oso me va a comer porque me va a valer. No voy a hacer algo para defenderme o para espantarlo. Necesito sentir miedo, necesito sentir pánico, necesito sentir estrés. ¿Por qué? Porque el estrés es una respuesta humana para prepararme a la acción. E incluso mi mismo cuerpo, cuando tengo miedo, manda sangre a las piernas y a las extremidades, pero para correr o para defenderme, porque nuestros cuerpos son unas máquinas perfectas para adaptarnos. Ese es el primer paso. No se trata de sobresentir, porque si me llueve el estrés, también dices, soy una persona mucho de frasecitas y los voy a invadir de frases que dice, puedes con todo, pero no puedes con todo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo soy una persona que sufre de un espectro autista? No tengo ese filtro en mis sensaciones. La luz me está llegando, el ruido me está llegando, las sensaciones kinestésicas me están llegando, toda la información me está abordando y mi cuerpo no tiene ese filtro. Mi capacidad neuronal, por cuestiones de una mitocondria, no tiene esa capacidad de tener un filtro como las personas pues neurotípicas. Entonces necesito entender que esa persona, como está sintiendo todo de golpe, actuar de esa manera. En el momento en que entendemos por qué las personas están actuando como actúan, bueno, también como actuamos, ¿verdad? Es el primer paso a hacer un camino empático al de enfrente. Me está diciendo hasta de lo que me voy a morir. Me está recordando a mi madre. Me está haciendo muchas cosas. Tengo que entender, ahí está esta oración que dice, lo que dice Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Tenemos que entender que todas las emociones tienen su razón de ser, todos los corajes tienen su razón de ser, todo viene de algún lado y créanme que no somos tan importantes en la vida de todo nuestro entorno como para que seamos la causa de eso. Eso sí, vamos a ser el objeto sobre quien se van a ir. ¿Por qué? Porque curiosamente nosotros como trabajadores, incluso como servidores públicos, nuestra labor es estar ahí para las personas. Nuestra labor es estar
sentado esperando para atender, para servir. Y la persona va a llegar con toda la emoción a flor de piel, a lo mejor hasta con el coraje, indignación, con el miedo. Y cuando el miedo llega, y cuando una persona tiene miedo y siente que ya perdió todo, creo que hasta son peligrosos. Entonces, lo primero, si yo no entiendo a esa persona, no voy a poder empatizar con ella y no voy a poder conducir sus emociones, ayudar a nivelar esa emoción. Por eso nos ayuda a conocer qué es la inteligencia emocional para poder trabajar en mi fuente de trabajo, para poder lidiar con la emocionalidad de mis compañeros, para poder lidiar con mi emocionalidad, porque soy un ser humano, no solo soy un puesto, no solo soy un cargo. A lo mejor yo tuve un problema con mi hijo, a lo mejor yo tengo que atender las madrugadas a mi mamá que le tienen que hacer hemodiálisis. Y mi fuente de trabajo poco y nada le va a importar. ¿Por qué? Porque tengo una función ahí adentro. A lo mejor y me acaban de detectar diabetes, a lo mejor y me acaban de detectar una enfermedad y eso no lo aviento en mi fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque mi fuente de trabajo no es un lugar íntimo. Y tengo que saber mediar esas emociones porque tengo que hacer una función en mi fuente de trabajo. Y yo como servidor público y ustedes como sistema de salud entienden eso. Y ustedes como profesionista que se dedicó a esta área, que hizo incluso los Hipócrates, saben que entregaron su humanidad a algo más, a un objetivo y un fin más alto. Hay doctores que ni siquiera tienen vida privada. Hay veces que hasta parece que es una colación de relaciones ahí dentro de los hospitales, llámese relaciones emocionales, y es lógico. ¿Por qué? Porque te la vives ahí. Y porque ahí vives emociones bien fuertes y hasta vives situaciones tan estresantes y una exigencia a tu cuerpo, porque ustedes lo del sistema de salud, ¿cómo se exigen a su cuerpo? ¿Cómo se les olvida comer? ¿Cómo se les olvida ir al baño? ¿Cómo se les olvida descansar? Porque sí se les olvida, porque están de aquí a allá. Y tienen que entender eso. Y todo eso, de todas esas carencias fisiológicas, que quién soy yo para decirles a ustedes esto, nace esa conducta, nace esa emocionalidad, todo afecta. Todas las señales que reciben en su entorno, todas las señales que reciben de su parte interna, de sus órganos, de su fisiología, los van a afectar a sus emociones, los van a afectar a su sistema límbico. Entonces, necesitan saber que si la ahogan, que si la reprimen, que si hacen lo que culturalmente nos enseñaron a todo el mexicano de te aguantas, porque en esa cultura de te aguantas tenemos a los hombres pegándole a la pared, porque esa cultura de te aguantas tenemos a la gente yéndose a los baños a llorar, cuando llorar simplemente es una respuesta fisiológica para lidiar con algo que tu cuerpo no puede. Necesitas responder, necesitas defenderte. Pero si te reprimes, si lo agarras, si lo implotas todo y lo guardas, luego tenemos esta parte que ya es psicosomática. Luego empiezo a tener problemas de colitis nerviosa. Luego tengo problemas renales. Luego tengo hipertensión. Luego tengo diabetes tipo 2. Luego tengo todas estas patologías que se derivaron. ¿Por qué? Por aguantarme las cosas. ¿Por qué? Porque así me enseñaron. Me tengo que aguantar, me tengo que callar la boca y hacer lo que me dicen. Y eso no es una fuente de trabajo. Cada elemento dentro de una fuente de trabajo está haciendo algo que hace que la fuente de trabajo se mantenga al pie. Todos son necesarios, todos son un engrane dentro de este reloj. Entonces, y las emociones de ustedes son importantes. Y por eso tienen que aceptarlas, por eso no las tienen que ahogar, pero como las emociones son tan desbordantes, por eso es emoción, porque es algo que nos llama al movimiento, de ahí viene la etimología de la palabra. Tenemos que saberlas dirigir. La emoción mal dirigida va a chocar, va a pegar contra algo, contra alguien. Y si no sabes dirigirla, si no sabes, luego nos pasa esto. Yo siento que la inmensa mayoría, si no es que el 95% de ustedes ha pasado, que decimos algo, 2 horas después nos arrepentimos de haberlo dicho. Y nos arrepentimos de a quién se lo dijimos. Y luego ya no tenemos y se nos cae la cara de vergüenza por lo que les dijimos.
¿Por qué? Porque actuamos en la emocionalidad, porque no supimos detectarla, aceptarla, y como la aceptamos, ya la podemos equilibrar y dirigir. Toda esta ecuación de saber de dónde vienen las emociones, aceptarlas, maniobrarlas, dirigirlas y equilibrarlas, esto es inteligencia emocional. Es la manera en que yo puedo adaptarme a mi entorno. Por eso, toda esta teoría de las inteligencias múltiples y los estudios de Goldman es este investigador que trajo toda esta doctrina acerca de las inteligencias. Agarramos de la inteligencia emocional, porque a lo mejor puedo tener inteligencia kinestésica, puedo tener inteligencia social, puedo tener inteligencia matemática, que ahorita ya está más esa teoría, porque todos tenemos todos los tipos de inteligencias, en algún grado o en un menor grado, pero todos tenemos inteligencia en alguno de estos aspectos. Todos tenemos un poquito de inteligencia emocional desde el momento en que somos chiquitos. Y para sacarle un permiso a nuestros papás, nos esperamos que estén felices o nos esperamos que estén en una situación en que van a acceder a lo que les pedimos. Y lo mismo pasa con nuestros jefes, lo mismo pasa con nuestros supervisores. Le voy a pedir un día y hago las cosas hasta espero a que esté en un buen momento. Es inteligente. ¿Cómo las emociones van a afectar el resultado de mis objetivos? Entonces utilizo y empiezo más. ¿Para qué? Para conseguir mis objetivos. Entonces, es importante entender cómo todas estas emociones conviven dentro de nosotros. Es importante saber que todo viene de una reacción inmediata. Lo que pasa es que todo es un caminito y así se las pongo. Su cuerpo partíamos de esta plática con que su cuerpo es una máquina de sensopercepción perfecta. El hecho de que si yo prendo la estufa y meto la mano en el fuego, porque a mi cuerpo no le gusta que me achicharren los dedos, va a mandar un montón de señales nerviosas para decir, compadre, quita la mano de ahí. Y va a hacer toda una serie de funciones neurológicas para que mi sistema de aprendizaje y memoria diga, en tu vida vuelves a meter la mano ahí. Y lo mismo pasa con nuestras relaciones humanas. Yo hago cosas invocan una emoción y una reacción en la persona que tengo enfrente. Y si yo tengo esa habilidad de aprender de la reacción que ocasioné en mi personal, que ocasioné en mis compañeros, empiezo a aprender cómo reaccionan ellos. Empiezo a aprender sobre su conducta y empiezo a aprender cómo comunicarme y cómo no comunicarme con mis compañeros. A lo mejor ya don Juan le gusta que le hablen con groserías, le gusta que me lo güeyee, le gusta que le digan cabrón, le gusta que le digan muchas cosas y ese es su lenguaje aceptable, pero no porque ese sea el lenguaje de don Juan, el mismo lenguaje de doña Mari. Entonces con doña Mari me tengo que comunicar de una manera diferente y no debo de esperar que todos se ajusten a mí. Y ser bien sincero, si yo deseo tener una sana convivencia con todos, tengo que ir a todos. No es el mismo lenguaje que tú utilizas con tus amigos que el lenguaje que tú utilizas con tus papás, que el lenguaje que tú utilizas con tus compañeros, que el lenguaje que tú utilizas con tu jefe. ¿Por qué? Porque inconscientemente te ajustas a la persona que tienes enfrente. Ahora pasa a otro nivel. Deja que sea inconsciente y empiezo a ser consciente. Empieza a meterle inteligencia a a estas sensaciones, a estas percepciones que tienes del entorno, a decir, ¿sabes qué? Esta conducta que quiero generar en mi compañero, en mi compañera, en mi jefe, entonces este va a ser mi comportamiento, porque volvemos a lo mismo. Lo único que vas a poder controlar es tu comportamiento. No vas a poder controlar el comportamiento de los demás, pero a través de esta ciencia conductual, en el momento en que tú modificas tu comportamiento, se modifica el comportamiento de tu entorno. Porque curiosamente los seres humanos somos la única especie que tiene esta habilidad para modificar su entorno. Las demás especies, nosotros a través de modificar nuestras conductas podemos modificar nuestro cuerpo. Si yo cambio mi alimentación, el cuerpo, yo cambio
la información que me está llegando, mi estado de ánimo va a cambiar. Si yo ando todas las noches viendo descabezados, viendo desmembrados, viendo accidentes, viendo noticias feas, claro que voy a tener todo mi sistema así, de esa manera. Eso es lo que vimos de taladro, porque pues aquí en la junta pues así perforamos los expedientes y entonces pues hay una disculpa por esta barrera de comunicación, pero es en ese sentido. Me gusta explicarles, me gusta darles la razón, me gusta hacerlos partícipes del entorno. ¿Para qué? Para que ustedes generen un sentido empático con tanto la persona que les está hablando, como yo también decirles, yo tengo una empatía con ustedes que están oyendo el sonido de fondo. En el momento en que yo genero esta comprensión entre las personas que ni siquiera, ustedes que están enfrente, ustedes que están del otro lado de la pantalla, yo no les estoy viendo, yo no los conozco, yo ni siquiera estoy viendo sus emociones, sus percepciones, pero yo tengo que tomarlos en cuenta ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes ya son parte de esta dinámica que tengo ahorita. Igual yo con un compañero de trabajo, igual yo con una familiar. ¿Qué es lo que nos pasa mucho a nosotros en instituciones públicas, y no me dejarán mentir? Muchas veces tenemos compañeros de trabajo que ni siquiera decidimos, que casi hasta nos ponen enfrente. Y nuestros compañeros de trabajo no se... Pero tenemos que aceptarlos. ¿Por qué? Porque son nuestros compañeros. Es como nuestra familia. Vamos a pasar más tiempo con ellos que con nuestra familia. Entonces, si yo no lo acepto, si yo empiezo a tener una dinámica de choque, si yo empiezo a decirle a mi compañero, ay, ¿a poco por tan poquito estás chillando? Ay, no, y al contrario, luego tenemos otros compañeros que hasta parece que quieren hacer sentir que su miseria es más grande que la tuya. Ay, no, a mí me fue peor. Ah, no, mi fiesta fue mejor. Ah, no, mi trabajo es más exigente. Y curiosamente, cada ser humano es un universo totalmente diferente. A lo mejor y tú tienes cáncer y tu compañero no sabe, y porque no le quieres contar. Y el otro está desvalidando todas tus emociones. A lo mejor y tu familiar se está muriendo, y el otro compañero, por querer sentir que su miseria es más grande, empieza a decir todo eso. ¿Pero por qué? Porque no aceptamos los conflictos que tenemos dentro. Y como no lo aceptamos, los proyectamos hacia afuera como un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque afuera es más fácil trabajar las cosas que adentro. Entonces es necesario. ¿Qué nos dice Goleman en este tratado de inteligencia emocional que tiene? Comenta que todas las emociones son en esencia impulsos que llevan a actuar. ¿Qué nos decía Darwin? Tus emociones son reacciones, o iba a decir respuestas reactivas, formaciones reactivas a tu entorno. ¿Para qué? Para que sobrevivas. ¿Qué nos decía este historiador Harari en su libro Sapiens? Que nosotros como Homo sapiens llegamos a sobrevivir sobre todos los demás. ¿Por qué? Porque pudimos comunicarnos gracias a nuestras emociones. En los tiempos en que no había lenguaje, en los tiempos en que no había simbología, en los tiempos en que ni siquiera existían ni religiones ni ideologías, ¿cómo se comunicó la especie humana? A través de la emoción, a través del afecto, a través de la ira, a través del coraje, a través de la empatía. Porque ese es un sistema de comunicación que siempre hemos tenido desde que nacemos. Y mis enfermeras no me dejarán mentir. ¿Qué es lo que tiene que tener un neonato? Contacto con la piel. ¿Para qué? Para termorregulación. ¿Para qué? Para incluso desarrolla defensas. No estoy hablando con los niños simplemente. Incluso si la mamá muere, hay personas encargadas que su chamba es tener este contacto piel a piel con el recién nacido. ¿Por qué? Porque necesitas generarle todo ese sistema biológico, bioquímico al bebé. Ese es un sistema de comunicación. Y las emociones son tan grandiosas que aquí les pongo un ejemplo que cada emoción, y bueno, también estas pláticas siento que dárselas al sistema de salud es como predicarle a la iglesia. Cada emoción tiene su razón de ser. Que la felicidad tiene su razón de ser, la tristeza tiene su razón de ser, el coraje y la ira tienen su razón de ser. Es lo que les decía. Cuando yo siento miedo,
Incluso fisiológicamente la sangre se va a mis extremidades, mi sistema nervioso parasimpático, que me dice tienes que estar preparado para la huida o para la defensa, para el ataque. Mi cuerpo reacciona de todas estas maneras. ¿Para qué? Para adaptarme al entorno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Incluso cuando yo estoy triste, mi metabolismo se desacelera. ¿Por qué? Porque necesita quitarle la... Bueno, fisiológicamente, ¿cuáles son los dos órganos que consumen más energía? Bueno, los dos sistemas que consumen más energía. Tu cerebro y tus vísceras. Entonces, como necesito procesar algo emocional cuando estoy triste, me quitan las energías de todo el sistema metabólico visceral. ¿Para qué? Para permear la introspección, para permear el lidiar con algo racionalmente. Y por eso mi cuerpo actúa de esa manera, es la manera en que les digo que su cuerpo humano es una máquina tan perfecta que incluso luego estamos peleados con el coraje. Porque dices, no tienes por qué sentir coraje, porque si sientes coraje, es histérica, porque no aguantas nada, porque eres una persona bien irritable. A ver, compadres. Primera, la molestia. Cuando ustedes sienten molestia, cuando ustedes sienten ira, cuando ustedes sienten coraje, cuando ustedes sienten enojo, es una respuesta de que algo o alguien ya rebasó sus límites. El enojo es una demostración de amor propio hacia ustedes. Es una demostración de dónde están sus barreras, de dónde está esa línea que la gente no debe de cruzar. Por eso sienten coraje. ¿Por qué? Porque se quieren a sí mismos. La persona que ya quiere a sí mismo, la persona que ya no tiene autoestima, la persona que ya perdió todo afecto sobre sí, ya no siente coraje. ¿Por qué? Porque ya no tiene líneas, ya no tiene barreras. El coraje es bueno, claro que es bueno. Todas las emociones son buenas porque todas las emociones nos preparan para actuar en nuestro entorno. Todas las emociones nos ayudan a adaptarnos. Lo que no es bueno es reprimirlas. Lo que no es bueno es aventarlas y explotarlas de una manera en que no están siendo controladas, no están siendo equilibradas y no están siendo direccionadas. Porque vivimos, y vamos a ser bien sinceros, vivimos de una cultura donde te aguantas. Y siempre repito eso, pero es porque siempre me comparan a mi mexicano, los cangrejos, las cubetas. Siempre dicen, el mexicano es como los cangrejos dentro de una cubeta. Una vez que uno va creciendo y lo ven arriba, lo jalan para abajo. Y siempre les digo lo mismo, ¿qué carajos tienes que andar metiendo un cangrejo en una cubeta? Cuando sometes a cualquier ser vivo a estrés, ¿qué es lo que va a hacer? Pues me voy a defender. Voy a entrar en un sistema de crisis desde que chillen en tu casa, que chillen en la mía, que chillen en la tuya. Ahora, ¿qué carambas tiene que andar sometiendo un ser vivo a estrés? El cangrejo está para estar en la playa, el cangrejo está para estar en el mar, el cangrejo no está para que lo avienten en una cubeta. El trabajador mexicano no está para que lo sometan a estrés en su fuente de trabajo. El del sistema de salud ya está sometido a estrés y ahora aparte, le truenan los dedos tu supervisor, tu coordinador, le aplaudes, le gritas, es un personal que no come, que no duerme, que está en servicio a los demás y todavía me lo maltratas y todavía me lo haces dormir en el piso porque no hay camas suficientes en el seguro social. ¿Por qué? Porque estamos rebasados en el sistema de seguridad de salud. Vamos a ser bien sinceros. Y el primero que duerme en el piso no es el paciente, es el médico, es el internista. Y la gente no entiende esto, la gente no ve esto. Y ustedes tienen que lidiar con esas emociones. ¿Por qué? Porque día con día, las 24 horas, tienen que dar un servicio. Y se nos viene la Navidad. Y cómo hay accidentes el 24 de diciembre. Cómo hay accidentes el 31 de diciembre. Cómo mucha gente pierde a sus familiares en estas fechas. ¿Por qué? Porque tampoco sé manejar mis emociones en la carretera. Entonces, claro que tenemos que saber maniobrar nuestras emociones. Claro que tenemos que saber procesarlas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el último afectado y el único afectado va a ser tú. Y las personas que tú quieres. Y las personas que te quieren a ti. Entonces, ¿cuáles son los pasos para obtener esa inteligencia emocional? Porque claro que la podemos tener, porque como la inteligencia matemática,
más yo lo use y mientras más yo lo desarrolle, mejor voy a hacer para eso. Mientras más yo lo herramientas, más yo lo más voy a lo mejor tiene 60 años, pero tiene más inteligencia emocional que tú, un niño de 14. ¿Por qué? Porque a las generaciones de ahora sí les están dando esta información. No es la generación de cristal, es la generación que no tiene por qué andarse aguantando una grosería. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando nosotros, los que estudiaron arquitectura, los que tienen algún conocimiento de arquitectura, no me dejarán mentir, una estructura no puede ser rígida. Porque si una estructura es rígida, se cuartea. Una estructura tiene que ser flexible. ¿Para qué? Para poder sobrellevar sismos, para poder sobrellevar vientos, para poder sobrellevar las circunstancias del entorno. ¿Por qué nuestras mismas banquetas tienen ese espacio en medio? ¿Por qué? Porque en el calor se y en el frío es más chiquito. Y si todo es firme, se va a agrietar. Por eso las personas que se aguantan todo, que básicamente es mi generación de los 30 para arriba, están pasando lo que están pasando. Tienen las colitis nerviosas, viven del omeprazol, tienen la hipertensión, tienen las cervicales desviadas, tienen toda esta parte de las broncas psicosomáticas. Mi generación, ahorita ya tengo 35 años, mi generación en secundaria ya tenían gastritis. ¿Por qué? Porque al parecer en aquellos tiempos era bien visto la talla de adolescente. Claro que nuestro entorno nos afecta emocionalmente. Ahora, claro que mis emociones van a ser una respuesta natural a mi entorno. Entonces, ¿cómo voy a poder saber procesar esto? ¿Qué es lo que necesito entender? Necesito entender que yo soy un ser humano. Necesito entender que como es muy de mí respirar, es muy de mí sentir. Es muy de mí tener este sistema límbico, tener todo este sistema nervioso, que somos producto de millones de años de adaptación, de miles de millones de años de adaptación y de evolución, como para que ahorita se nos dé la gana de reprimirlo. ¿De sabes qué no sientas? Aguántate. No, tenemos que darle la importancia a la evolución y la importancia a su sistema fisiológico y biológico. Tienes que aceptar lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo reconoces, incluso en el momento que te dices, ¿dónde tengo el dolorcito? Lo tengo en la cabeza, lo tengo en la parte de atrás. Eso me va a ayudar a saber qué tipo de emociones, porque también tenemos que partir del supuesto en que nunca trabajé mis emociones. Nosotros desde la primaria nos dijeron, te callas y escuchas, te callas y obedeces, calladito y calladita te ves más bonito. El sistema educativo hasta donde a nosotros nos tocó, váigame, yo y todos los que me están escuchando, fue unilateral, que es te sientas y todo, desde tu familia hasta tu educación. Y y las emociones y el entorno y la adaptación no es me siento y recibo todo. Es recibo, adapto, respondo y es una retroalimentación constante con mi entorno. ¿Por qué? Porque así funciona tu célula. Y el que conoce cómo funcionan las células, el que conoce cómo están estos canales de proteínas y de carbohidratos, toda esta parte de las mitocondrias, toda esta parte de la función celular del núcleo, ¿sabes que eso es todo? Esa es la realidad universal, una interacción constante entre algo que está producto interno, algo que se está generando, una información interna que está con lo exterior, que recibe información y que excreta información. Y así funcionamos todos los seres vivos. Entonces, no, porque ese es tu primer paso. No te cierres, acepta lo que sientes y en el momento de aceptarlo, ¿cuál es lo que sigue? A ver, permítame. Perfecto, perdóname, pero ya decía yo que traía aquí por aquí un problema. Les decía, estos pasos para la inteligencia emocional, mi primer camino es aceptar mi entorno, el entorno que no controlo, las respuestas de mis compañeros, incluso la comida que se me sirve. ¿Por qué? Porque nosotros no controlamos todo esto. Podemos intentarlo, pero tarde o temprano nos va a abordar la realidad, que la realidad es que tú no dominas tu entorno. Te dominas a ti mismo, dominas lo que vas a estar. Ok, me trajeron la comida mala,
Tú decides, pues ching, ya me la trajeron armada, me la como. O decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a comer esto. O ¿sabes qué? Comunico asertivamente esta comida, necesito que me la cambien. ¿Por qué? Porque estoy pagando un servicio. Seriedad, asertividad. Tampoco se trata de aventarles el plato, de rompérselos en el piso. Ahí podemos ver cómo sabemos dirigir las emociones en un entorno que es el mismo. A lo mejor y a mí me vienen a gritar, me vienen a rayar la mamacita. Yo puedo decidir si se la rayo de vuelta o pedirle respeto y decirle que a mí no me pueden hablar de esa manera. O podemos hasta darles por su lado, ya manejar las emociones, decir, a ver, Juan, es que tú no eres así. Se me hace muy raro que tú te expreses así si tú eres tan... ¿Qué te está pasando? Y así, a través de acciones, a través de lo que sí podemos controlar, que es nuestra autoconciencia, dar esa respuesta al entorno para ahora sí modificar esa conducta. Ese es el camino. Entra, la procesamos, en ese proceso lo que sí controlamos, saberla medir, saberla dirigir, calibrar, aventarla hacia afuera. ¿Para qué? Para que generar la respuesta que queremos. Y esto en materia de psicología lo vemos mucho en las terapias cognitivo-conductuales. Ok, sabes que tienes problemas, sabes que tienes una circunstancia, te llevas una tarea, te llevas una manera, un proceso de cómo ir sobre ese entorno y poquito a poquito aprender y poquito a poquito educarte sobre esas circunstancias. Y vas a modificar tu acción e inmediatamente cuando tú modificas cómo respondes sobre los demás van a modificar cómo responden sobre ti. Tarde o temprano, Carmen, tarde o temprano. ¿Y qué es necesario para lograr esto? Es necesario, a final de cuentas, podernos motivar a nosotros mismos. ¿Qué les decía ahorita con el miedo? Digo, con el coraje. Cuando yo ya me di por vencido sobre mí, cuando yo ya no tengo cariño sobre mí, cuando ya no tengo autoestima, ya no siento coraje. Ya nada me importa. La persona que está a nada de suicidarse, nada le importa. Lo van a ver, le van a gritar, ni te va a responder. Va a ser una persona totalmente pasiva. Necesitas hablarte a ti mismo para poderte sacar adelante. La primera chamba es contigo. La primera chamba es aceptar lo que tú sientes, aceptar tu tristeza, aceptar tu felicidad, aceptar tu coraje, aceptar tu asco, aceptar tu repudio. ¿Por qué? Para poder trabajarlo, porque a lo mejor, y yo tengo un abuelo que es bien, ¿cómo se dice? Los que no aceptan a las personas que son gays, es bien homofóbico, pero súper homofóbico el señor. ¿Por qué? De algún lado, algunos dicen que lo que te toca te checa, ¿verdad? Tienes que ver de dónde nace ese repudio para poderlo trabajar, porque el odio nunca es bueno, el odio nomás te va a fregar a ti. Y el que sepa de hígados lo va a entender. El que sepa de bilis lo va a entender. ¿Qué es lo que hace? O el que sepa de carnicería, ¿qué es lo que pasa cuando se riega la bilis sobre la carne? Te friega la carne. Y es así. ¿Qué es lo que sigue? Necesito empatía, necesito habilidad social. Necesito, o que ya entendí que yo soy un universo. Y como ya entendí que yo soy un universo, entiendo que todos los demás son otros universos y con toda la complejidad de eso. ¿Por qué? Porque necesito empatía para poderme comunicar con los demás. Y empatía no es solo ponerme en los zapatos del otro. Empatía es ponerme en los zapatos del otro y entender que no me quedan sus zapatos. Entender que sus zapatos o son más grandes o son más chicos, no son de mi talla. Yo no voy a poder con lo que es. Y como yo no comprendo cómo es su vida, ni puedo restarle importancia, ni puedo restarle dificultad, ni puedo añadirle más. Yo no sé sus circunstancias. Yo no conozco las circunstancias de mis compañeros. Voy a empatizar, voy a buscar comprender, pero nunca las van a entender. No van a entender, los que no son enfermeros o enfermeras, no van a entender lo que sufre un enfermero o una enfermera, los que no son camilleros, los que no son anestesiólogos, los que no son médicos, los que no son internistas, los que no son médico general, los que no son los de limpieza, los que no son de mantenimiento, los que no son de vigilancia. No vamos a comprender así en el universo, los que no soy mi hijo, no soy mi esposa, no soy mi papá. Tenemos que comprender que no vamos a hacer ese universo.
Lo único que debemos de darles es comprensión. Ok, entiendo que la única opción fue actuar de esa manera, pero ya te estoy entendiendo a ti. Y el primer paso para que los demás nos entiendan a nosotros es entender a los demás. Si yo no busco entender a los demás no me van a entender a mí. Si yo no le doy respeto a los demás no me van a dar respeto. Porque toda conducta social es una formación reactiva. Solo me va a dar el entorno lo que yo dé al entorno. Si yo voy por la vida repartiendo ira, repartiendo jetas, repartiendo veneno, repartiendo corajes, repartiendo sarcasmos, repartiendo el entorno me va a responder de la misma manera. Y después no voy a andar lamentándome porque todos los demás me maltratan, cuando realmente ¿qué he hecho yo para poder hacer que esa conducta incremente? ¿Cuáles son las acciones que yo he tenido con los demás que hacen que los demás actúen de esa manera conmigo? Por eso es importante la habilidad social, por eso es importante comprender, y es saber, pues no estar feliz cuando la otra persona no está feliz, porque también les duele que a lo mejor la otra persona está devastada y tú, jijiji, jajaja, pidiéndole risas. Tienes que entender que la persona también tiene su dolor, también le ofendió algo. Y tu risa, a lo mejor hasta tu felicidad le está ofendiendo más y vas a decir, licenciado, me está diciendo que no seamos felices. No, le estoy diciendo que sean empáticos. Pueden ser felices, pero no le tienes que bailar con la felicidad de enfrente a tu compañero. No tienes por qué hacerlo. Es como a lo mejor y hasta llegar con los billetes de la nómina, sacudirle enfrente. Dicen no coman pan enfrente de los que tienen hambre. Lo mismo tenemos que saberlas modular porque no sabemos cómo es el universo que tenemos enfrente de quien estamos explotando esa emoción. Ahora, ¿cómo controlo mis emociones? Necesito saber la relevancia de todo esto. Necesito entender qué emociones me sirven. ¿Por qué? Porque si no admito que me sirve mi coraje, si no admito que me sirve mi ira, si no admito que me sirve mi tristeza, porque claro que me sirve mi tristeza. ¿Cómo aprendemos de nuestros dolores y de nuestras tristezas? ¿Para qué? Para aceptarlos. Y en el momento en que los aceptamos, vamos a ver, así me sirve mi coraje, bueno, ya sé cómo madurarlo, porque en el momento en que yo ya sé para qué me sirve, voy a servir en contraste para que no me sirve. Yo sé que mi tristeza me ayuda a aprender, entonces cuando soy triste me voy a enfocar más en la introspección, en empezar a lidiar en por qué sucedieron las cosas. Entonces ya sé que la tristeza no me sirve para hacerle miserable la vida a los demás, porque a lo mejor yo estoy triste en el día en que nació la hija de mi hermano, pues no le voy a hacer miserable el día que nació la hija de mi hermano, o el día en que le dieron la promoción a mi compañero, o el día del festival de mi hijo donde bailó enfrente de todos. Y a lo mejor mi jefe me regañó, ¿por qué le voy a hacer miserable el día especial para la persona que tengo enfrente? ¿Por qué cuando alguien me trae algo que le ilusiona mucho y yo estoy enojado le tiro esa ilusión? Es como los Reyes Magos que sí existen. Digo, por si alguien está oyendo en sus casas, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que está enojada con los reyes y en ese enojo con los reyes busca quitarle el amor a los reyes a todos los demás. Y bueno, ¿qué necesidad? Claro que no hay ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque no sé modular mis emociones, porque no las supe aceptar, no supe aceptar ese coraje y arremetí sobre los demás. Las emociones no son buenas y malas. Cuando empezamos a estudiar psicología es lo primero que nos dicen. Nada es bueno o malo. Todo es disfuncional o disfuncional. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que es bueno para ti es malo para mí. A lo mejor lo que es bueno para mí es malo para ti. Lo bueno y lo malo es bien subjetivo. Existen funcionales y disfuncionalidades. Digo funcionalidades y disfuncionalidades. ¿Qué me puede dar una disfuncionalidad? Andarle dando jetotas a mis compañeros de trabajo, andar azotando las puertas en mi casa, andar escupiendo la comida. Eso me puede generar una disfuncionalidad social. A lo mejor y para ti es bueno, pero tienes que entender que esta conducta que para ti tú es como buena, como favorable, es una conducta disfuncional a los objetivos de tu entorno y tuyo socialmente. Entonces,
necesitamos entender eso. Necesitamos llegar a esa parte en la que, bueno, aquí les doy una captura para si quieren seguirnos contactando. ¿Por qué? Porque estas pláticas son gratuitas. Todas estas formaciones que da la Secretaría de Gobierno, todas estas formaciones que da la Subsecretaría de Trabajo, sí enfocadas a la parte laboral, pero como se darán cuenta, como somos seres humanos, esto aplica a todo nuestro entorno, a toda nuestra interacción humana con todo alrededor, tanto en mi fuente de trabajo, pero como es mi fuente de trabajo, también puede ser mi familia, puede ser mi sistema educativo, puede ser incluso la tienda de la esquina, el poli que ya me paró aquí afuera. Todo es interacción social. Yo necesito saber seguir estos pasos. ¿Para qué? Para poder entender cómo funciona todo. Es como saber, les estoy diciendo cómo está operando el carro. En el momento en que yo ya sé cuándo tengo que meter primera, cuándo tengo que meter segunda, cuándo meto la reversa, cuándo saco el clutch, en qué punto tengo que dejar el clutch para meter el acelerador. Todo eso es conocer el carro. Y como conozco el carro, ya lo puedo manejar. Y curiosamente, nuestro sistema límbico, nuestras emociones son como un carro. Pero también como la educación financiera es algo que no nos dieron desde chiquitos, ¿verdad? Y ya cuando estamos grandes estamos lamentando el hecho de que no nos dan esta formación. Lo mismo es inteligencia emocional. Si yo empiezo a entender dónde nace la emoción, y la emoción nace del entorno, ¿por qué? Porque la emoción nace de toda esta información que viene de afuera, entra hacia nosotros, empieza a cuajarse con todo lo que ya está dentro, porque hasta lo que comes afecta a lo que sientes. ¿Por qué? Porque si tienes incluso una dieta alta en carbohidratos, vas a tener hasta pues vas a estar más triste realmente si realmente tu sistema biológico, como tiene esta parte de la acumulación de grasa, del proceso hormonal metabólico, las hormonas también van a permear que vayas a estar más enojado, más triste, no vayas a tener esta parte feliz porque se va a ralentizar tu metabolismo, y cuando tu metabolismo está más rápido, pues vas a estar más eufórico, todo afecta. A lo que voy, esa información viene de afuera, entra adentro, se cuaja con lo que está adentro y expulsa hacia afuera. Y esto pasa así. Esto es una reacción evolutiva, como esto es una respuesta que ya tiene tu cuerpo desde miles de millones de años, sucede en micromilésimas de segundo. Todo tu sistema nervioso, tanto el simpático como el parasimpático, todo tu tallo cerebral, toda la manera en que los nervios, en todas las neuronas conectadas actúan, meten información, aprendizaje, respuesta en tu cerebro, avienta reacciones musculares, todo pasa en milisegundos. Y tú, en tu sistema de razón, tienes que saber procesar esto rápido, o por lo menos saberte detener para decir, ah, caray, algo está pasando. Si no, vas a arremeter tu entorno. Y lo malo es que luego arremetemos sobre nuestro entorno y ya no podemos lidiar con las consecuencias de que arremetimos sobre nuestro entorno. Y podemos perder un trabajo, podemos perder una persona que queremos, podemos perder un paciente, podemos perder un usuario. Entonces, es bien importante que entendamos toda esta parte de la inteligencia emocional para desarrollarnos como seres humanos en todo lo que nos rodea. Y bueno, yo creo que con esto acabo esta parte dogmática y me gustaría abrir un espacio para preguntas, para respuestas, para observaciones, para lo que quisieran participar, y ya si ya no hubiera nada, pues ya también para darles un cierre, porque yo sé que ya tienen la cabeza en el trabajo, en la cena de Navidad, en los regalos, en el intercambio, y ya por una cuestión de agenda sí tuve que mover esta capacitación de lunes a viernes, por lo que les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad. Y pues bueno, ya quito el micrófono para cedérselo a ustedes. Yo, bueno, no como pregunta, pero vi una parte en que un compañero dijo algo de técnicas rápidas. Y sí quisiera, nada más con un paréntesis en este aspecto. Dentro de, me voy a ir mucho a la psicología porque aparte de abogado, pues también estamos en esta área de la salud. Cuando una persona sufre de ansiedad, porque la ansiedad sí es un trastorno, tenemos esta técnica que se llama, pues ahora sí que se recomienda entre tantas, que es la técnica de respiración. A uno se las voy a dar. Yo recomiendo dos técnicas.
Una es técnica para que es más bien una técnica del psicólogo cuando está escuchando, que es la técnica del silencio. Lo que pasa en técnicas de la entrevista cuando tú te quedas en silencio, incluso cuando la otra persona está hablando y se queda callada, haz este ejercicio, tú sigue en silencio, cuenta hasta 15 y la persona va a seguir hablando. En eso, la primera técnica del silencio es ¿para qué? Para hacer que la persona saque todo lo que tenga dentro. Porque la primera, cuando muchas veces explotamos, es porque ya la persona que tenemos enfrente explotó. O sea, cuando tenemos ese de que ya me gritó ya y me trenzo, yo ya estoy mal, o sea, ya me estoy mal emocionalmente, no estoy en mis 5 minutos y cuando la persona viene y me dice de una manera, les decía en comunicación asertiva, no es que me digan perro, la perra forma en la que me lo dicen. Entonces, en ese sentido, la primera técnica es el silencio y esto lo damos también en técnicas de negociación. ¿Por qué? Porque en el silencio la persona en primera va a sacar todo lo que tiene dentro y te va a dar información, va a repetir mucho lo que le molesta. O sea, a lo mejor iba a decir, es que no me pagaron bien, pero de entre ese no me pagaron bien, va a decir, y me hablan mal, y me hablan mal, y me hablan mal, y me hablan mal, y muchas veces nos agarramos de algo que a lo mejor, y porque pensamos que lo que nos duele no es tan importante, nos agarramos de algo que para todos es importante, pero por dentro nuestro dolor es este. Entonces, en ese silencio le das a la persona de explicarte cuál es su dolor. Lo escuchas hasta que como que válgame, ya lo sacó todo. Y la siguiente técnica que les digo es ustedes respirar. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión fisiológica. Cuando mi cuerpo está acelerando la respiración, es para aumentar mi torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque es esta respuesta nerviosa de que yo ya necesito o atacar o huir. Mi mismo cuerpo está haciendo y eso me está hiperventilando. Y eso hace una especie de bucle, de ciclo continuo, que sí tiene un nombre médico, ya se me fue, pero luego se lo rescato a lo mejor ahorita que me acuerde. Pero nos va a llevar y nos va a llevar y nos va a llevar y nos va a llevar. Por eso es frenarlo con respiración. ¿Por qué? Porque la respiración va a hacer que tu ritmo cardíaco se desacelere, que tu circulación nerviosa, tu circulación sanguínea baje y fisiológicamente también tu cuerpo entra en un estado de, ok, se está relajando. Y a lo mejor y te van a rayar todo lo que quieras, pero como vas a estar en un estado ya relajándote, y en ese silencio va a seguir avanzando hasta que ya acaban y ahora sí, en esa respiración tú por dentro ya también estabas maquilando la respuesta, ya también estabas maquilando tus motivos y de una manera ecuánime y respetuosa, en primera dices, entiendo tu molestia, entiendo de dónde salió todo eso, pero aprecio que a mí no me hables así, porque yo no te estoy hablando así. Y como yo sé que tú no mereces que te griten, quiero que tú comprendas que yo tampoco merezco que me hables de la manera que me estás hablando. Y si piensas que lo merezco, entonces ahí sí ya tenemos un problema. Y no sé, es como una de tantas técnicas, pero dependiendo del sapo va a ser la pedrada y pues quería hacer ese pequeño paréntesis.